Entonces, vamos a construir este perfil primero, pensando en su uso. O sea, este es un perfil que principalmente se utiliza como solera, ¿ya? Entonces, lo que correspondería para un elemento que va a ser horizontal principalmente es construir una viga, ¿ya? Entonces vamos a hacer que ese perfil U se componga a partir de vigas, ¿ya? Entonces, ¿cómo creamos una nueva viga? ¿Ya? Una viga propia, que no existe en el catálogo, digamos, de familias que trae Revit. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir aquí a Archivo, Nuevo, y en vez de un proyecto, voy a crear una familia, ¿ya? Un nuevo componente. Y así como tenemos plantillas de proyecto, tenemos plantillas de familia. Y aquí viene un universo bastante grande de plantillas para cada uno de los elementos que es posible modelar dentro de Revit, y hay unos que son más genéricos que pueden incluso modelar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, hay en este caso la plantilla de vigas, dispositivos de datos, equipos especializados, equipos mecánicos, cimentaciones, luminarias. Entonces hay distintos tipos de plantillas, ¿ya? Por ejemplo, para el perfil C, el día de ayer utilizamos las plantillas para pilares. Pilar estructural, pilar arquitectónico, que sería pilar métrico solamente. Entonces hay distintas maneras de partir, por decirlo así, para cada uno de los elementos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es una viga, ¿ya? Y aquí aparecen varias plantillas para vigas. Dice aquí armazón estructural métrico, dice uniones complejas y armaduras de cubierta. Este otro dice armazón estructural métrico, uniones complejas y armaduras de cubierta, también dice lo mismo. Y dice aquí armazón estructural métrico, vigas y tornapuntas. Entonces yo creo que este, que es más genérico, ya para vigas y tornapuntas, es el que vamos a utilizar. ¿Ya? Y yo voy a abrir ahora, escogí ese, y voy a abrir, y me va a llevar al entorno de familia. Ahora estoy en otro lado, no estoy en el proyecto, sino que estoy en el entorno de familia. La interfaz cambió, ya el navegador de proyectos es más simple, ya, si bien tiene las mismas vistas, que es lo que veo aquí, pero la barra de herramientas arriba es distinta. Tengo una pestaña que se llama crear, que aparecen distintas maneras de crear geometría. Tengo la pestaña insertar, que está bastante comprimida y solamente me deja cargar algunas cosas. La pestaña anotar, que es para básicamente generar anotaciones. La vista, que también está mucho más comprimida y me deja hacer algunas cosas. Lo mismo con la pestaña gestionar y etcétera. Ya, la principal va a ser crear, porque aquí tengo las herramientas para crear distintos tipos de formas. En el caso de la plantilla que viene generada para vigas, viene con un ejemplo aquí, que es esta geometría que está aquí, ya que ya nos vamos a detener en ella. ¿Ya? Entonces, el objetivo, digamos, de esta plantilla y de estas herramientas es que nosotros creemos una viga. Aquí están las herramientas para crear. Tenemos extrusión, ya que yo diría que la herramienta que más ocupan ya es como el push and pull de SketchUp, ¿no es cierto? Básicamente extruir una figura a partir de un perfil o un dibujo. Después tenemos, a ver, si pensamos un poquito de dónde nacen todas estas cosas, que son las herramientas para poder modelar geometría, casi todas parten de un perfil, ¿ya? Para que lo tengan súper claro. Yo sé que están acostumbrados a hacerlo, pero la idea es como que lo internalicen como pensamiento. Todo parte de un perfil, ¿ya? Entonces, el siguiente es un fundido,
que tiene dos perfiles, que pueden ser distintos o iguales. La gracia es que sean distintos para que funda dos perfiles distintos y los una geométricamente. En este caso ahí hay una unión de dos figuras diferentes y se realiza, digamos, la geometría. Después tenemos la revolución, que a partir de un eje el perfil rota, ¿ya? Y se genera una geometría, ¿ya? Similar a lo que podemos hacer también con la herramienta Follow Me de SketchUp, pero también similar a Follow Me es barrido, que hay un camino, ¿no es cierto? Una línea, un camino y un perfil, y ese perfil recorre el camino, ¿ya? Igual que el Follow Me de SketchUp. Y después tenemos una mezcla entre el fundido y el barrido, ya que tenemos dos perfiles y un camino y se unen esas dos geometrías, ya, y se genera una geometría nueva. ¿Ya? Y tenemos todas estas que hemos visto, conversado, que son sólidos, ¿ya? Todos estos son sólidos, ¿ya? ¿Qué significa que sean sólidos? Significa que la geometría está llena, ¿ya? Y el software lo entiende como que es algo lleno. Y están estos que son vacíos, ¿ya? Que son el mismo tipo de figuras, extrusiones, fundidos, revoluciones, barridos y fundidos de barrido, pero que son vacíos. Entonces, sirven para restar geometría a un cuerpo, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos generar una extrusión, ¿no es cierto?, con una cierta figura, y como es vacío, después podemos intersectarlos y generar sacados, por decirlo así, o cortes en una geometría sólida. En este caso, un fundido, ¿ya? En este caso, una revolución, ¿ya? En este caso, un barrido, y en este caso, un fundido de barrido, ¿ya? Entonces, ahora metámonos un poco en lo que es esta plantilla que nos entrega. Ya vamos a ver que en planta, en una vista en planta, tenemos un objeto viga que está aquí, ya unas líneas segmentadas que son de color verde, ya que son planos de referencia. ¿Ya? Si los vemos ahí, ¿qué son? Son planos de referencia. Entonces, y tenemos unas cotas, ¿ya? Y ahí en el centro tenemos una línea que es un símbolo, ¿ya? Dice símbolo de barras, ¿ya? Y ¿de qué sirve todo esto? ¿Ya? ¿Para qué sirve todo esta como base que tenemos para crear una viga? Tenemos los planos de referencia que nos ayudan a guiarnos en la geometría que queremos dibujar, por decirlo así, o modelar. Entonces son simplemente líneas o en realidad planos que nos ayudan a establecer referencias entre los objetos. ¿Ya? O sea que nos ayudan a dibujar. Después tenemos las cotas, que en este caso, si se fijan, están acotando desde los bordes al centro en una relación de equidistancia, o sea, son iguales, está con esta distancia, y una longitud total, que aquí aparece como longitud, ¿ya? Eh, no es simplemente una cota, si yo acoto, me van a aparecer igual los 3000, pero aquí no dice longitud, ¿ya? Entonces vamos a entender por qué no dice longitud ahí. Eh, y después tengo esto que es una extrusión, ¿ya? Y dice extrusión, editar extrusión, ¿ya? Y me puedo meter un poquito en el mundo de esa geometría. Ya que esta extrusión está pegada aquí, la podemos ver que está
Ahí dice que no cumple, si yo lo muevo, no cumple las restricciones, ¿no? O sea, es porque aquí hay una relación, al parecer, que están unidos estos planos. Fíjese que ahí se destaca en naranjo esa línea con la viga, es porque están pegados uno con el otro, ¿ya? Después vamos a revisar qué es lo que controla, digamos, eh, esa distancia, porque lo único que tengo aquí en las propiedades, aquí están las propiedades del tipo. Lo único que tengo aquí es que existe una posibilidad de asignarle un material a la viga y una longitud, ya que podemos ver que es esa. Si yo me paro aquí, aparece que es esa. ¿Ya? Y fíjense que aquí tengo la posibilidad de controlar este parámetro, longitud. ¿Ya? Entonces eso ya no es simplemente una cota, sino que es un parámetro a controlar. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo creo eso? ¿Cómo genero que esto sea un parámetro? ¿Ya? Antes de alterar esa longitud, vamos a crear un parámetro pero asociado a la viga. Entonces vamos a editar esta extrusión. Yo me voy a ir aquí seleccionando la extrusión, me voy a ir a editar extrusión. Me está preguntando me está diciendo en planta no la podemos editar, ¿ya? Sino que la tengo que ver como de lado. Y me está preguntando qué lado quiero ver, la derecha o la izquierda, me da un poco lo mismo. ¿Y qué es lo que me está mostrando aquí? Me está mostrando un perfil. ¿Ya? Como habíamos visto, todas las geometrías, las maneras de generar una geometría, nacían de un perfil. ¿Ya? Aquí está el perfil que está controlando esa geometría que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Y aquí también aparece, bueno, estamos en un entorno de boceto. Como pueden ver, aquí aparece la posibilidad de descargar, de aceptar o cancelar el boceto y las herramientas de edición. ¿Ya? Y aquí también tenemos un origen, o sea, unos planos que están ahí cruzados en el centro y unos planos que están cruzando los bordes. ¿Ya? Y si yo me meto aquí, no tengo nada más que la longitud, que es lo mismo que habíamos visto antes. ¿Ya? Pero resulta que yo quiero que esta figura igual eh, tenga la posibilidad de controlarlo, que tenga la posibilidad de generar distintos tipos de perfiles a partir de la figura que voy a generar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de generar nuestra figura del perfil de MetalCon, es que vamos a acotar. Y vamos a acotar los planos. ¿Ya? Ahí tengo esa acota. Para que no tengan problemas de visualización haciendo esto, vayan al tiro a la escala y pónganlo uno a uno nomás, ya para que se vean chiquititas nomás las cotas. Entonces acoté yo los bordes al centro y el borde, ya, o sea, seleccionando clic en un borde, ahora clic en el otro borde y clic donde la quiero posicionar, ya, y ahí se coloca la cota. Ya, y tenemos este que es como el ancho, por decirlo así. Lo voy a hacer en el otro sentido, digamos, lo mismo. Voy a acotar la relación con el centro y el largo total. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es seleccionar esta que es la relación con el centro y le voy a pinchar ese símbolo que dice ahí de igualdad, que dice EQ. Al pincharlo, esto es como una restricción. ¿Ya? Le estoy diciendo que esas líneas siempre tienen que ser separadas a la misma distancia. No importa que se muevan, ¿ya? No importa si al moverse se va a mover esta otra y va siempre a existir una relación de igualdad con el centro. Entonces la figura siempre va a estar centradita. Lo mismo voy a hacer en el otro sentido y así controlo la relación con el centro y siempre va a permanecer ahí. Si no, puede que al moverlo se me desplace por el espacio, digamos, y se mueva. Lo que yo quiero es que se mantenga en el mismo lugar.
Y ahora vamos a generar un parámetro que va a, sí, a controlar este ancho. ¿Y cómo se llama eso en el catálogo? Yo voy a dibujar la U acostada, ¿ya? Entonces esa H va a pasar a ser mi ancho, por decirlo así, que va a ser en este caso ese ancho, el alma, ¿ya? Creo que en el C, sí, está bien, el alma. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía, que abajo está corrido. Aquí está desfasado, ¿ya? Entonces, el alma, que es el H, ¿ya? Yo voy a generar el U 2×3. ¿Ya? Entonces, voy a generar ese parámetro. Entonces, este 200, ¿ya? Que no dice nada más que el valor, ¿ya? No es un parámetro, no aparecen las propiedades del tipo. Yo lo que yo quiero es que sí aparezca. Entonces, me voy a fijar que aquí dice cotas, ¿ya? Cotas, datos de identidad y materiales y acabados, ¿ya? Entonces, vamos a fijarnos en esos títulos un poquito. Yo voy a seleccionar la cota que dice 200 aquí y me voy a ir a la parte superior y aquí donde dice texto de etiqueta aparece un selector, ¿ya? Y puedo ver que está la longitud, ¿ya? Pero para crear uno nuevo me voy a este botón que dice crear parámetro, ¿ya? Y me va a aparecer esta ventanita. Y lo primero que veo es que existen dos tipos de parámetros, en este caso. Los parámetros de familia, ¿ya? Y los parámetros compartidos, ¿ya? El parámetro de familia va a ser portado por la familia para todos lados. O sea, lo va a llevar, digamos, el archivo de familia que yo voy a guardar, que se va a llamar, no sé, Metalcon U, o el perfil de Metalcon U, lo va a llevar para todos lados. Si yo comparto ese archivo de Metalcon, se va a ir con este parámetro. En cambio, los parámetros compartidos se guardan en un archivo externo al proyecto, que es un archivo TXT, ¿ya? Y que ustedes pueden guardar en cualquier otro lugar de su computador y pueden ir juntando ahí muchos parámetros. Es como una especie de base de datos, ¿ya? Donde ustedes van generando su, su respaldo de las cosas que van creando, y si ustedes comparten ese archivo TXT, van a poder compartir todos los parámetros que han creado. En este caso yo voy a abrir, por ejemplo, este que es el archivo para parámetros de IFC, ¿ya? Y aquí tienen los que son específicos, que forman parte incluso del estándar BIM. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el Acoustic Rating, que sería como la resistencia o la capacidad de aislación acústica. No sé, la resistencia al fuego, por ejemplo, está por aquí, el Fire Rating, ¿ya? Pero hay un montón de otros que son súper específicos para distintos tipos de áreas. Entonces, aquí solamente hay un grupo que dice IFC Proprietors, ¿ya? Entonces, esto es un archivo externo y del cual yo puedo traer parámetros. En este caso, lo que yo quiero generar es un parámetro de familia, algo que vaya siempre con el archivo. Ya, después el dato siguiente son los datos del parámetro. Yo le voy a dar un nombre, esto se llama alma, y va a ser entre paréntesis, la medida h. Ya, y aquí tengo dos opciones bloqueadas. Fíjense, la disciplina, que aparece como común, y el tipo de parámetro, que es una longitud. ¿Por qué están bloqueados?
Porque estoy seleccionando una cota y estoy convirtiendo la cota en un parámetro. Entonces, automáticamente él reconoce que eso debe ser así, ¿ya? Y no me deja cambiarlo. Pero lo que sí me deja cambiar es dónde se agrupan, ¿ya? Y ahí es donde lo que yo les mostraba recién en esos títulos, ¿ya? Que aquí también aparecen, por ejemplo, aquí aparecen en gris. El título aquí sería gráficos y se agrupa distintos parámetros ahí. Después tengo un título que es texto y se agrupa ese valor ahí. Después tengo un título otros y se agrupa ese parámetro en ese grupo. Entonces aquí me está diciendo que lo va a agrupar en cotas. Ya podríamos buscar otro, ya, y asignarle otra agrupación, digamos, otro ordenamiento, por ejemplo, datos o datos de identidad, ya la longitud está agrupado en cotas, yo lo voy a dejar en cotas. ¿Ya? Y aquí tenemos una opción de editar información y podríamos decir aquí que este es el perfil U metalcon. No, perdón. Este es la medida H. Entonces este es el alma de perfil U o ancho. ¿Ya? Entonces ahí puedo escribir lo que yo quiera. ¿Ya? Y el siguiente aspecto que es importante es si yo quiero que este parámetro alma sea un parámetro de tipo o sea un parámetro de ejemplar. ¿Qué significa eso? Que si es un parámetro de tipo, se va a editar en este botón, en editar tipo, y como ustedes ya saben, todo lo que se edita aquí en editar tipo altera a todos los que son iguales. O sea, si yo tengo una viga que tiene ancho como parámetro de tipo, tiene como ancho 30 y yo me voy aquí editar tipo ancho y le pongo 50, todas las vigas que son iguales a ese tipo van a cambiar al mismo tiempo el parámetro de ancho. En cambio, si yo le digo que es un parámetro de ejemplar, ya el parámetro me va a aparecer en este lugar, ¿ya? Y va a ser editable uno a uno. O sea, yo selecciono una viga y lo puedo cambiar un parámetro de ejemplar a esa viga específica, no a todas al mismo tiempo. Entonces, la decisión de si es de tipo ejemplar tiene que ver con eso, con que si yo quiero alterar uno a uno o quiero alterarlos todos juntos. Entonces, eso es muy específico del parámetro, del uso que uno le va a dar al parámetro. Por ejemplo, ¿qué parámetro podría ser de ejemplar? Aspectos, por ejemplo, de inspección. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero saber si un pilar o una viga está ejecutada en terreno. ¿Ya? Eso va a depender si es de uno a uno, ¿no es cierto? No, no todos juntos, porque no todas las vigas se ejecutan al mismo tiempo. Entonces, si yo le digo aquí un parámetro ejemplar, si está ejecutado sí o no, va a ser uno a uno. Voy a poder seleccionar una y decirle, esta sí está ejecutada, esta no está ejecutada, esta sí está ejecutada, y así yo poder ir enviando información de inspección, por ejemplo. Entonces, en este caso, el alma es una medida geométrica y va a alterar todos al mismo tiempo, entonces tiene que ser un parámetro de tipo. Voy a aceptar y fíjense que cambió la cota. Ahora ya no es solamente una cota, sino que es un parámetro. ¿Ya? Y está regulando estos planos, este de aquí con este de aquí. ¿Y cómo puedo verificar eso? Me voy aquí a las propiedades, ¿ya? Y ahora me aparece aquí, voy a simplificar un poco esto, me aparece aquí en el grupo de cotas, como yo le dije, un parámetro que se llama alma y dice 200. Si yo le pongo 300 y aplico, cambia la geometría. Cambia aquí. ¿Ya? O sea, tengo control de estos planos. Y como estas líneas están amarradas, y las seleccionamos, tienen ahí un candadito, ¿ya? Como están amarradas a esos planos, se mueven con ellos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo con esta otra. Voy a
crear un parámetro que se va a llamar B ala, creo que se llamaba, cotas, y va a ser ala de perfil U, metal con o alto. Ya va a ser un parámetro de tipo. Voy a verificar que el ala es el B porque está todo corrido esto. Ya, ese es el B. Y voy a aceptar. ¿Ya? Entonces tenemos control ahora del alto. Ya, ahora voy a crear la figura porque está claro que tenemos que generar una U y nos falta eso para poder terminar. Entonces, este de aquí lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar, suprimir. Y estas líneas, como yo genero estas líneas, puedo ir aquí arribita a dibujar una línea. Y yo lo voy a dibujar de cualquier medida. Ya, bien al lote. ¿Ya? Y lo que voy a tener ahora es que tengo que crear algunos parámetros que me faltan, ¿no es cierto? Necesito crear el espesor, ¿ya? El espesor que sería esa E. En este caso la C no tiene implicancia porque es igual al espesor. Y con eso, digamos, controlaríamos todo lo relacionado a la U, ¿ya? Que sería todo esto. Entonces, vamos a generar el parámetro, vamos a acotar. Este sería el espesor, este sería el espesor y este sería el espesor. ¿Ya? Que en este caso son distintos. ¿Ya? Porque yo dibujé desordenadamente. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar uno y voy a ir a crear un parámetro que se va a llamar E. Se va a llamar, perdón, espesor, entre paréntesis E. Y va a ser el espesor de perfil U metalcore. Parámetro de tipo, ya lo vimos, y aceptar. Entonces, como ahora ese espesor cambió, yo voy a ir a hacerlo un poquito más pequeño. Voy a decir que de 10, ya solamente para que no me altere un poco el dibujo, ya cambió. ¿Y cómo hago que estos sean iguales a este? No tengo que volver a crear un parámetro, simplemente selecciono las cotas y selecciono el parámetro al cual lo quiero emparentar, que está aquí en el selector, porque como ya está creado, lo puedo seleccionar. Y automáticamente se ajusta a ese parámetro. ¿Ya? Y tengo el alto, el ancho y el espesor. Ahora me faltaría generar lo que corresponde, digamos, realmente a las medidas. ¿Ya? El tipo específico. Entonces me voy a ir aquí a las propiedades del tipo y voy a generar aquí un nuevo tipo en este botón que se va a llamar perfil U 2 por 3 por 0.85, que es el nombre que tiene aquí. Ya podríamos, en vez de perfil, podríamos haber dejado 1 más. Ya, U 2 por 3 por 0,85. Lo vamos a escribir igual. Aquí va a ser U 2 por 3 por 0,85. Ese va a ser el nombre del tipo. ¿Ya? ¿Y qué medidas tiene? Alma 62, ala 25, alma 62, ala 25 y espesor 0.85. Ya fíjense que me colocó automáticamente 0.9, lo vamos a corregir
después con las unidades, simplemente voy a aplicar por mientras ahora. La longitud por defecto me da un poco lo mismo. Voy a aplicar y voy a aceptar. Y fíjense que automáticamente hizo el ajuste, ¿ya? Y ahí está creado nuestro perfil. Vamos a corregir el tema del espesor, ¿ya? Voy a ir a unidades con las teclas UN o desde la pestaña gestionar unidades de proyecto y voy a, como está en milímetros, yo le voy a igual posicionar, colocar dos posiciones decimales, ¿ya? Para ver las medidas más pequeñas que el milímetro, como es el perfil de Metalcon. Ya, entonces ahora sí me aparece ahí 0.9, pero deberíamos ir a las propiedades, crear propiedades y decirle ahora que es 0.85. Aplicar y aceptar. Y ahora sí podemos ver que es 0.85. Ya, entonces ahora tenemos control de esto. ¿Ya? Y podemos generar más tipos. O sea, tenemos el 2x3 por 0.85. Yo podría generar otro tipo más, que va a ser el U 2x4 por 0.85. ¿Ya? Y voy a revisar el 2x4, que es 92, 30, 0.85. 92, 30, 0.85. ¿Ya? Y ahí tengo dos tipos, el 2x3 y el 2x4. ¿Ya? Voy a quedarme con eso y voy a aceptar mi bosquejo. ¿Ya? Y ahora volví a la vista de la viga y fíjense que ahí está. Ya no es el rectángulo extruido, sino que esta U. ¿Ya? Y podemos ir a las propiedades de nuevo y verificar y podemos cambiarlo. Ahora tenemos dos tipos. Voy a colocar ahí y voy a decir que este es el 2x3. Aplico y cambia. 2x4, aplico y cambia. Ya podríamos asignarle el material. ¿Ya? Inmediatamente, el 2x4 va a tener un material, viene por defecto en los materiales de Revit, viene un acero lo voy a poner en el buscador mejor, acero galvanizado. Ahí está. Ya, acero galvanizado, yo lo voy a tirar hacia arriba para que esté dentro del proyecto. Recuerden que todo lo que aparece acá abajo está fuera del proyecto, está en las librerías de materiales, ¿ya? Y para incorporarlo al proyecto está esa flechita, ¿ya? Y usted ahora sí está dentro del proyecto de lo que estamos haciendo nosotros. Yo lo voy a duplicar y voy a darle un nombre nuevo, perfilería Metalcon. Ese va a ser el material. ¿Ya? Eso le va a cambiar ahí el nombre y tiene una descripción que va a ser acero galvanizado. ¿Ya? Y es bastante buena la imagen, así que me voy a quedar con eso y voy a aceptar. Entonces ahora tiene el material que se llama perfilería en Metalcon. Aplico. Después me voy al 2x3 y le asigno, puedo hacerlo también así, puedo seleccionar esto, copiarlo, control C, me voy a ir acá y pegarlo y aplicarlo. Y como lo escribí igual, se aplica de la misma manera. Entonces si ahora yo veo esto sombreado, voy a ver que tiene material. ¿Ya? Y ahí hemos creado solamente parámetros que tienen que ver con aspectos que son geométricos. ¿Ya? Hemos alterado el parámetro que no es geométrico, que es el material. Pero ¿cómo creamos más
parámetros no geométricos, como por ejemplo el peso. ¿Ya? Yo voy a crear el peso y la nomenclatura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo creamos eso? Ya no tenemos que seleccionar una cota ni nada por el estilo, porque esos son parámetros geométricos. Pero desde aquí, desde las propiedades del tipo, podemos generar un nuevo parámetro acá abajo, crear un nuevo parámetro o editar alguno existente, pero principalmente vamos a crear nuevos. Entonces yo voy a generar uno que se llame nomenclatura. ¿Ya? Y ahora si ustedes se fijan, aparece abierta la posibilidad de escoger una disciplina, en este caso va a ser común, y existe la posibilidad también de generar de escoger el tipo, ¿ya? Y en este caso hay muchos tipos. Para la disciplina común aparecen estos: texto, entero, número, longitud, área, etcétera. Como la nomenclatura no es nada más complicado que un texto, ¿ya? Lo vamos a dejar como ese tipo de parámetro, me va a permitir escribir libremente. ¿Y dónde lo quiero agrupar? ¿Ya? Y eso se refiere al título, ¿no es cierto? Entonces yo voy a buscar algo que me sirva, que, por ejemplo, esto que se llama datos de identidad me lo va a agrupar aquí, en datos de identidad. Entonces voy a escoger eso. Y en la descripción le voy a poner que es la nomenclatura según fabricante. ¿Ya? Y voy a aceptar. ¿Ya? Y ahora vamos a ver que aquí en los datos de identidad aparece la nomenclatura. Ya antes no estaba. ¿Ya? Y voy a ponerlo ahí. El 2×3 es 62C085. 62C. No debería ser U. Estos son CA. Ya, este es C. Ya, 62C085. Ya, esa sería la nomenclatura. Y podríamos utilizar alguno de estos otros, por ejemplo, el modelo, podríamos utilizarlo similar al código, ¿ya? Pero vamos a crear este que no está acá, que es el peso, ¿ya? Porque tiene una unidad un poco más compleja, que bueno, ya vimos que esto está desfasado, ¿ya? Lo podemos ver con el perfil de arriba, ahí está el peso, tiene kilos por metro, ya que es algo un poco más complejo de comprender, de cómo colocar esa unidad aquí, ¿ya? Aquí no hay nada con unidades, ¿ya? Entonces vamos a generar de nuevo un nuevo parámetro y este se va a llamar peso, ¿ya? Y como tenemos la posibilidad de escoger disciplina, en este caso si yo escojo estructura, que el peso está asociado a un dato para cálculo estructural o cubicación, si me voy a la disciplina estructura, me aparecen nuevos tipos de parámetros, aparecen parámetros mucho más específicos, ¿ya? Fuerza lineal, momento, esfuerzo, peso unitario, masa, etc. Y tengo uno que está por acá abajo, que es masa por unidad de longitud, ¿ya? Y tengo peso por longitud de unidad. Voy a usar este que es masa por unidad de longitud, ¿ya? Y ¿dónde lo agrupo? Lo voy a agrupar también en datos de identidad, para que aparezca aquí ordenado. Entonces voy a decir que este es el peso por metro lineal de perfil, según fabricante. ¿Ya? Y voy a aceptar.
Y automáticamente, como escogí el tipo de parámetro de masa por unidad de longitud, tenemos kilos por metro. ¿Ya? Automáticamente. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es alimentar ese parámetro, que sería el del perfil U 2×3, y que pesa 0,72 kilos por metro. Entonces voy a poner aquí 0,72. Ya, y aplico y voy a dar ahora el 2×4, que no está alimentado. La nomenclatura sería 92C085 y el peso es 1 kilo por metro. 1 kilo por metro. ¿Ya? Y ahí tenemos alimentado parámetros que no son geométricos, sino que son no geométricos, ¿ya? Que son información relativa al material, pero que no tienen que ver nada con sus medidas. ¿Ya? Voy a aceptar, voy a guardar esto, lo voy a guardar en una carpeta. Ahí está, familia de clases. Perfil U Metalcon. ¿Ya? Opciones, ¿cuántos máximo? 1. Ahí le puse 1. Aceptar, guardar. Y ahora que lo tengo creado y listo, digamos, voy a cerrar en las ventanas que no me sirven y voy a llevar este perfil U al proyecto. ¿Ya? Voy a guardar este otro porque está viendo guardar. Y bueno, al momento de cargarlo me entra automáticamente a la herramienta Viga, que es lo que yo creé, y me está diciendo que va a colocar el perfil que acabo de crear, que se llama perfil UMetalCon, que es el nombre que yo le di. El archivo se llamaba así, ¿ya? Perfil UMetalCon. Y el tipo que nosotros creamos es el U2×3 085, y si presiono aquí el selector, vamos a ver que también está el 2×4. Entonces puedo tener cualquiera de los dos, y bueno, cualquiera de los tantos que haya creado. Podría haber creado el 2×2, el 2×4 con distinto espesor, 2×5 lo mismo, 2×6, 2×8, 2×10. Ya, para que ustedes tengan más o menos claro las posibilidades de creación que ustedes pueden hacer. Ya, yo voy a trazar ahora simplemente una viga, ya, y se genera. Como el parámetro de longitud que tenía puesta la familia era un parámetro referencial solamente, no controla la geometría por aquí, sino que simplemente informa. ¿Ya? Ahí está esa longitud de corte, no, perdón, longitud, ahí está. Y aparece bloqueado y me está indicando lo que mide solamente. Ya, ahí está, longitud 4,30 m. Ya. Longitud 7,1. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, si yo quisiera calcular cuánto pesa este perfil, ¿se acuerdan que vimos que teníamos el parámetro de, ah, de peso, el dato de identidad de peso? Teníamos ese parámetro de kilos por metro, ¿ya? Y tengo el parámetro de longitud, que es de 7,1, ¿ya? Entonces yo podría hacer una tabla. Yo esto lo voy a hacer rápido solamente para mostrarlo. Voy a hacer una tabla eh, de vigas y quiero la longitud.
el peso y el tipo. Esto lo voy a ordenar. Clasificación por tipo. Totales. Ya voy a detallar cada ejemplar y longitud. Ya. Entonces, esto después lo vamos a aprender, pero yo solamente quiero mostrarles que aquí, por ejemplo, tengo todos los tipos de vigas. Está la viga 01 que creamos y las vigas de madera que creamos, y está también las vigas de 2x3. Entonces yo voy ahora solamente dejar la de 2x3. Ya voy a agregar otro parámetro para poder filtrar. Para mostrarles específicamente las de Metalcon. Entonces, este parámetro de peso, me parece que no me lo leyó bien, a ver. Veamos ese peso exacto que está leyendo, tampoco. Bueno, lo vamos a alimentar nuevamente. Este 0,72. Va. Qué raro. A ver, vamos a crear otro parámetro aquí. Que se llame peso. Masa por unidad de longitud. Datos de identidad. Va a ser por tipo. Para diferenciarlo le voy a hacer un guión bajo. Ya, y este lo voy a sacar. Y este era 0,72. Ya, y como cambié uno y es por tipo, me los cambió todos. Y voy a ordenar un poquito. Y voy a crear otro parámetro, pero que va a ser un cálculo que se va a llamar peso total. Ya, y va a ser un número. No, en realidad va a ser una masa. Ya, y esto igual que Excel para las fórmulas, y también igual que, digamos, pensarlo
en matemática, la longitud son metros y este peso son kilos por metros. Entonces, al multiplicar kilos, o sea, metros por kilos partido metros, los metros se anulan y te quedan los kilos. Entonces, yo voy a poner longitud por el peso. Entonces, ahí me va a quedar la masa. Se van a anular los metros y me va a quedar la masa. Yo acepto. Y fíjense que al tiro pone los kilos. Entonces, ¿cuánto pesa este? Ya, 5.1 kilos y este 3.1 kilos. Y si yo estoy con la vista de la familia, ¿va? Esto lo voy a cerrar. Voy a abrir el 3D y ahora sí, ahí tengo. Ya, entonces tengo estas tablas. Voy a achicar esto. Entonces aquí estoy leyendo los parámetros. Estoy leyendo el tipo, estoy leyendo el largo, estoy leyendo el parámetro de peso y calculando algo también, que es el peso total. Y si yo cambio algo aquí, me va a cambiar acá y me va a cambiar ahí automáticamente. Ya entonces, cuando uno está cubicando, todos los cambios que va haciendo también se van automatizando en esto. ¿Ya? Y las tablas también van quedando aquí, en las tablas de planificación. Entonces, todos los parámetros que nosotros vamos generando, entendiendo y comprendiendo, los podemos ir visualizando también y teniendo un control del modelo y de los datos. ¿Ya? Y después vamos a hacer un ejercicio más específico con el estándar, con qué nos pide específicamente el estándar para alimentar. ¿Ya? O sea, en este caso, todos estos parámetros que creamos tenían que ver con el catálogo específico del fabricante, pero no con el estándar. Pero sí podemos igualar, digamos, estos que son de geométricos con los no geométricos con información que nos solicita el fabricante. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe, como a lo mejor después practicando, quizás para consultarle la próxima semana, pero por ahora no. ¿Ya? Yo voy a subir los videos de esto durante los minutos que me quedan. Para que puedan repasar, digamos, la lección. Lo relacionado con el estándar, descárguenlo, léanlo, porque después vamos a hacer una prueba de eso, que va a ser a través de la Moodle, ¿ya? Y para que vayan metiéndose en lo que es el estándar, que es bastante denso y bastante complejo, pero que es súper súper útil para hacer las cosas bien, digamos, técnicamente bien, no solamente preocupándose de hacer un modelo 3D, ¿ya? Y esto, con el BIM ya no nos preocupa tanto la modelación 3D, sino que la alimentación de la información. ¿Ya? Está claro que por el rato todos están preocupados de cómo generar de mejor manera los proyectos para taller y generar geometrías extrañas para hacer un proyecto entretenido, no sé. ¿Ya? Pero la idea es que vayan entendiendo que el objetivo de esto es que finalmente sus proyectos se construyen y el generar la mejor información para que esos proyectos se construyan tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Entonces vamos a dejar hasta aquí. Cualquier Profesor, consulta. tengo consulta respecto a la prueba. Sí,
¿Se Dígame. sube a la Moodle? No, a mi correo, envíenla al ¿O correo. es al correo? Al correo. El correo, genial. Y lo otro, adicional a lo solicitado, ¿hay que presentar alguna vista en especial? No, Llámese planta, elevación, algo. no, o sea, todo lo que usted haya logrado ¿No? trabajar en el rato, Ah, genial. si trabajó general todo y pudo alterar gráfica y pudo alterar eso, lo envía. ¿Ya? Eso, ¿alguna otra consulta? Ya, entonces dejamos hasta aquí por hoy. La próxima semana tenemos desconexión, así que aprovechen el resto de semana que les queda y descansen la próxima. Que estén bien. Gracias, profesor, nos vemos. Chao. Yo, profe, cuídese.